Egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. La Ley de Vivienda de Euskadi concede un papel relevante a la rehabilitación de edificios y a la regeneración de espacios urbanos, de tal manera que no solo contempla el derecho a una vivienda habitable, sino también a un entorno urbano y rural adecuado para el desarrollo de la vida personal y comunitaria. Asimismo, en la definición de la función social de la vivienda se incorporan algunos aspectos relacionados con los derechos y deberes de los propietarios, como son el deber de mejora de la rehabilitación y el de mantenimiento de los inmuebles con el fin de lograr su adecuación energética y funcional. El parque de vivienda de Euskadi se cifra en algo más de 1.067.000 hogares y, como ya conocen, se caracteriza por su elevada antigüedad, con 46,2 años de media, y a ello hay que sumar además que el 26,9% carece de ascensor, por lo que las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad de nuestro parque son muy mejorables. Euskadiko etxebizitza parkea 1.000.000 etxebizitza ditu, eta dakizuenez parke honen ezaugarri aipagarrien artean haren antzinatasun handia dago. Etxeek bataz beste 46,2 urte dituztelako. Horri gehitu behar zaio 27%ak ez duela igogailurik. Beraz, gure etxebizitza parkearen irisgarritasun, efizientzia energetiko eta segurtasun baldintzak asko hobetu daitezke. Por ello, y con el fin de fomentar las actuaciones en materia de rehabilitación, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes cuenta con distintos programas de subvenciones. Somos muy conscientes de que las ayudas a la rehabilitación son un soporte fundamental para que muchas familias vascas puedan llevar a cabo estas obras en sus viviendas y edificios, mejorando así la calidad de sus hogares y de las ciudades en las que vivimos. De hecho, en los últimos 3 años, estas ayudas han supuesto una inversión por parte de nuestro departamento de 90 millones de euros y han propiciado la rehabilitación de un total de 30.942 viviendas. Además, la inversión en los edificios es también un estímulo muy necesario para el ecosistema de la construcción y para el conjunto de la economía. Tanto es así que en torno a esos 90 millones que se han movilizado por parte del departamento, de forma inducida, se han traducido en 1.600 millones de euros de inversión privada. Hoy les hemos convocado aquí para presentarles las novedades que en materia de rehabilitación hemos puesto en marcha. El departamento ha hecho un importante esfuerzo en los últimos meses para agrupar los programas existentes, actualizarlos y unificarlos en una norma cuya entrada en vigor está prevista para mañana mismo. A partir de ahora se establece una única normativa con carácter abierto y continuo. Es decir, desaparecen las convocatorias anuales que todavía subsistían en el programa de rehabilitación integral, de forma que todas las ayudas se van a poder solicitar en cualquier momento del año. La nueva normativa aborda la rehabilitación con una visión integral, de modo que la mejora de la eficiencia energética y la integración de las fuentes de energía renovable se acompañen de una mejora de la habitabilidad, la accesibilidad, la conservación, la mejora de la seguridad y la digitalización de los edificios. Además, prepara el escenario para la próxima llegada de los fondos europeos Next Generation, que nos van a permitir duplicar la capacidad de inversión en materia de rehabilitación en Euskadi en los próximos años. Esan bezala, jakin badakigu birgaitze laguntzak funtsezko tresna direla euskal familia askok bere etxebizitzetan eta eraikinetan obrak egin ahal izateko, eta horrela
beren etxeen eta gure hirien kalitatea hobetzeko. Ildo horretan, gure sailak ahalegin handia egin du azken hilabeteetan laguntza programak taldekatzeko, eguneratzeko eta arau batean bateratzeko, eta arau berri hori bihar bertan jarriko da indarrean. La orden establece 3 líneas de ayudas. La línea 1, destinada a obras particulares en edificios y en viviendas unifamiliares. Una segunda línea, dirigida a obras comunitarias para intervenciones en los elementos comunes de los edificios. Y una tercera, destinada a obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente de los edificios de vivienda. Y contempla 3 tipos de instrumentos: subvenciones a fondo perdido, acceso a préstamos cualificados y subsidiación del pago de intereses de los préstamos concedidos. Las obras subvencionables son muy numerosas y recogen, entre otras, actuaciones en fachadas y cubiertas, adaptaciones de baños, instalación y adaptación de ascensores, construcción y ampliación de terrazas y balcones, mejora de aislamientos térmicos o de instalaciones de calefacción, autoconsumo de energía eléctrica, reformas en los accesos desde la vía pública y actuaciones para la seguridad de los edificios en materia de incendios. La nueva orden incrementa las cuantías de las ayudas, así como el límite de ingresos en las subvenciones individuales para llegar a más personas, lo que supone un importante salto cualitativo con respecto a la anterior normativa. Y hablamos de incrementos muy significativos. Por ejemplo, hay actuaciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios que pueden alcanzar hasta 65.000 euros de subvención por comunidad. En materia de accesibilidad, las ayudas pueden llegar hasta los 30.000 euros por portal, cuando hasta ahora el límite estaba en 2.000. Mientras que en la línea 3, la correspondiente a las actuaciones de rehabilitación integral, el total de la ayuda por vivienda pasa de los 15.000 euros en la convocatoria de 2019 a los 30.000 que contempla la normativa actual. Agindu berriak laguntzen kopurua eta diru laguntzak eskuratzeko diru sarreren muga handitzen ditu. Pertsona gehiagorengana iristeko. Horrek aldaketa kualitatibo handia suposatzen du aurreko araudiaren konparatuz. Eraginkortasun energetikoko jarduera batzuk, adibidez, 65.000 eurora iritsi daitezke komunitate bakoitzeko. Irisgarritasunari dagokionez, berriz, orain arte 2.000 euroak ziren laguntzak, 30.000 euroak izan daitezke atari bakoitzeko araudi berriarekin. Además, se establece una nueva línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad a favor de personas mayores de 65 años o con discapacidad y unidades convivenciales con ingresos anuales ponderados de hasta 12.000 euros, que puede llegar a alcanzar el 100% del coste de la obra. El compromiso del Departamento de Vivienda con la mejora de la habitabilidad y la rehabilitación de viviendas y edificios es una constante. Cada año destinamos a estas actuaciones 33 millones de euros. Pero como todos ustedes conocen, el impulso de la rehabilitación es también una pieza clave en el cumplimiento de los compromisos europeos y de país en materia de energía, clima y digitalización, y en la reactivación y transformación del sector de la construcción e inmobiliario. Con esta normativa pretendemos facilitar y sostener la oleada de rehabilitación que llega de Europa. Tenemos ante nosotros una oportunidad y un reto únicos para hacer que la rehabilitación sea una estrategia que beneficie tanto a la neutralidad climática como a la recuperación y a la transformación social tras la pandemia. En los próximos años vamos a disponer de una cantidad de recursos sin precedentes
ya que a estos 33 millones de euros anuales del presupuesto autonómico podremos sumar 97 millones de euros entre 2021 y 2026, provenientes de los fondos europeos para la rehabilitación en eficiencia energética, lo que nos va a permitir prácticamente duplicar tanto el presupuesto como nuestras actuaciones. Araudi honen bidez, Europatik iritsiko den birgaitze uholdea erraztu nahi dugu. Datozen urteotan aurrekaririk gabeko baliabideak izango ditugu eskura eta horri esker gure jarduketak eta horietarako aurrekontua ia bikoiztu ahal izango ditugu. La primera remesa de estos fondos está siendo ya tramitada por el Gobierno de España a través de un Real Decreto Ley que va a ser aprobado en breve, por lo que esperamos que en el último trimestre del presente año 2021 podamos ya contar con ellos. El objetivo es conseguir un sustancial incremento en el ritmo de renovación del parque edificado con modelos que, por su viabilidad técnica y financiera, se puedan sostener en el medio y largo plazo, más allá incluso de los fondos europeos extraordinarios previstos hasta el 2026. Se trata de consolidar los esfuerzos incrementales en rehabilitación más allá de la propia existencia de los fondos europeos extraordinarios. Bien, no quiero extenderme más. En principio, quedo a su disposición, tanto yo como el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, que me acompaña en esta mesa, como los directores del departamento, Mario Yoldi y Pablo García, están aquí presentes para responder a aquellas dudas o preguntas que nos quieran plantear. Eskerrik asko, muchas gracias. Sí, yo quería saber si existe algún tope de ingresos por... Ingresos por familia en las ayudas individuales, hasta el momento el máximo que estaba establecido para recibir subvenciones, no acceso a los créditos. El acceso a los créditos son 39.000 euros. Hasta ahora los ingresos máximos para acceder a subvenciones en las familias eran 21.000 euros ponderados. Ahora ascenderá con la nueva normativa a 25.000. Sí, perdón, por aclarar también. Eso es para las obras individuales, particulares, en las viviendas particulares, no para las obras comunitarias. Es decir, si hay obras comunitarias, además de esas ayudas individuales a personas con menos ingresos de 25.000 euros, están las ayudas a la comunidad, es decir, a las derramas que tengan que hacer cada uno de los vecinos. O sea, y son compatibles ambas ayudas. Y para esas obras comunitarias no hay límite de ingresos. Es decir, sería una doble ayuda, bueno, para la comunidad en general, que no habría tope de ingresos, pero si en ese bloque de viviendas vive una persona con ingresos superiores a los 25.000, entonces no tendría acceso a ese otro tipo de ayuda. Sí, tendría derecho a las de la derrama de la obra general. Sí, a la derrama, pero no de su vivienda. las que son de viviendas particulares no. Para esas son el límite de los 25.000. Pero ese límite también opera para la contribución de las derramas de los particulares a la obra general. Es decir, podrían tener, además de la subvención de la comunidad, subvención particular las personas de menos ingresos de 25.000 para la obra general. Bueno, no sé si se aclara. Es que hay diversos tipos de ayudas, y lo he dicho, ¿no? Hay unas ayudas que son particulares. Entonces me he preguntado de las familias, no son de la comunidad, son de familias. En las ayudas particulares el límite son 25.000 con la normativa. Para las subvenciones, la anterior estaba en 21.000. Para el acceso a créditos son 39.000, que es el límite máximo de acceso a la vivienda protegida. Y otras son ayudas a las comunidades de vecinos. Y en las ayudas a las comunidades de vecinos no hay ese límite particular de cada familia, porque la ayuda es a la comunidad, no es a cada una de las familias. Mi duda era respecto a la vivienda particular. Que son obras interiores de una vivienda, adecuación de baños o adaptación. Sí, esas son 25.000 con la nueva normativa, 21.000 con la anterior.
es que es distinto según el tipo de obra, si es individual o colectiva, o si es una rehabilitación integral. Aumenta en función también de la intervención. Las que más aumentan, hay algunas que son de nueva creación, aumentan el 100%, que antes no existían. Otras aumentan de una manera significativa porque ya eran altas y ahora van a ser mucho más altas. Pero la obra típica pues, o del ascensor, o de la cubierta, o de la fachada, de toda la vida, que era una subvención, digamos, a la comunidad pequeña, de 2.000 euros, una cosa así, esa aumenta exponencialmente, porque a partir de ahora esas intervenciones que no son integrales, pues por ejemplo, para un ascensor hablábamos de hasta 30.000 euros por portal, a fondo perdido. Y antes eran 2.000 euros, o sea, pues ahí aumentamos un 1.500%. En las obras de cubierta, pues hasta 25.000 euros a fondo perdido para la actuación. Antes eran 2.000 euros. Una cubierta de un edificio que pueda costar, por ejemplo, 100.000 euros, que es un precio, pues tendría una subvención a fondo perdido del 25%. Con un límite por vecino, me parece que son de 3.000 euros por vivienda. Pero claro, estás financiando ya una parte muy importante de la intervención. Y antes era prácticamente lo que el activo mayor de la ayuda era la desgravación fiscal. Porque además desgrava con el 20% la intervención y tal. A eso se suma ahora que ya hay unas ayudas por vivienda para las intervenciones comunes pues muy importantes, mucho más importantes que las anteriores. Y ese aumento exponencial del que ponías como ejemplo del ascensor, ¿se produce manteniendo las mismas condiciones para tener acceso a esas financiaciones o a esos préstamos? Es decir, ¿se ha modificado el condicionante para...? No, el mismo, con las mismas condiciones. Es decir, son ayudas independientemente de los ingresos de los miembros de la comunidad. Luego están las ayudas individuales, insisto. En el tema de la accesibilidad se quiere hacer un esfuerzo especial. O sea, es una apuesta clara del departamento para incentivar las actuaciones de accesibilidad. Y para eso, pues la herramienta que estamos utilizando en este caso es un incremento exponencial de las ayudas. Incluso se va más allá, y siendo conscientes de las dificultades que a veces encuentran las comunidades para poder desarrollar este tipo de obras, se tiene en cuenta la situación de las familias, de personas mayores, de personas discapacitadas y de familias que tengan ingresos ponderados por debajo de los 12.000 euros. Que esas situaciones existen y suelen impedir en muchas ocasiones el desarrollo de estas obras de accesibilidad de edificios de ascensores comunitarios en los edificios. Y en estas situaciones las ayudas se incrementan todavía más y pueden llegar, en función de la situación familiar de esas personas, hasta el 100%. Los fondos europeos son para reformas de eficiencia energética, es decir, no cubren, eso lo harán ustedes con nuestro dinero, por decirlo de alguna manera. O sea, ascensores, obras en baños, los fondos europeos no van a accesibilidad, sino solo a eficiencia energética. Vamos a ver, por no mezclar cosas. Esta orden se financia exclusivamente con fondos presupuestarios. Es decir, el contenido de estas ayudas, que hablaba el consejero, 33 millones de euros al año, se financia con fondos presupuestarios. En unas semanas se va a publicar el Real Decreto que va a regular los fondos europeos. En el caso de rehabilitación aislada, es decir, rehabilitación de edificios, lo que va a subvencionar es actuaciones de eficiencia energética. ¿Eso qué va a implicar? Que vamos a tener que desarrollar para Euskadi una orden regulando los procedimientos para la obtención de esas ayudas, que van a ser compatibles con estas, que tendrán su propio marco regulatorio, su propia orden, que se publicará en unos meses y que podrá fundamentalmente acoger actuaciones de eficiencia energética, de envolventes o de sistemas de calefacción, climatización, etc. Pero eso es otro dinero y es otra normativa. Hoy estamos hablando de una nueva norma que va a refundir todas las anteriores de rehabilitación, que estaban dispersas,
que se basan en una única convocatoria, ya no hay convocatorias anuales como había antes, y que va a regular las ayudas con fondos presupuestarios. Esas se anunciarán una vez que tengamos la orden y serán exclusivamente para actuaciones de eficiencia energética en lo que se refiere a rehabilitación aislada. Pero eso es otra historia. Esto se financia con fondos presupuestarios. Yo quería completar, responder, a ver si no lo complico más. Antes preguntaban, y luego complemento un poco lo que comentaba el viceconsejero, antes comentaban ustedes que en nuestras ayudas, efectivamente, lo ha dicho muy bien el consejero, lo que suponen es un incremento muy potente de nuestros niveles de intervención. De hecho, los cálculos que hemos hecho nos garantizamos que los incrementos son entre un 40 y un 50%. En cifras, aunque en muchos casos pues es que son un 100%, lo que aparecen políticas nuevas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un contrapeso, que también es una línea que nos viene también de Europa y que nosotros creemos que tiene solidez, ¿no? Y es que antes ayudábamos poco a muchos y exigíamos que los edificios tuvieran una antigüedad, podían ser de 10 años. Es decir, entonces lo que hemos hecho ahora mismo, y es una cosa que digamos que va a ser consistente a todos los niveles, es que marcamos que los edificios tienen que tener una antigüedad de 20 años. Es decir, también hemos incrementado, es decir, damos más ayudas de una manera, si se quiere, un poquitín más selectiva y aumentando ese requisito, ¿no? Y en el tema de los fondos europeos es importante, y además esto por una vez nos viene bien que saquemos esta norma justo ahora, porque tiene usted razón, efectivamente los fondos europeos van a ir única y exclusivamente a políticas de eficiencia energética, pero nosotros desde el Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda, defendemos como principio la rehabilitación integral. Eso significa que vamos a potenciar y queremos potenciar operaciones integrales, y para este efecto esta normativa que ahora publicamos nos va a permitir complementar las ayudas europeas. Es decir, vamos a un sistema de especialización donde Europa va a pagar la financiación energética y el Gobierno Vasco va a pagar el resto de las actuaciones de la rehabilitación integral. Esto es una enorme suerte para este país, porque seguramente ahora hay muchas comunidades autónomas que no van a poder hacer ni van a poder financiar ese tipo de políticas. Entonces, bueno, ha costado bien en ese sentido. Sí, al principio se ha comentado que la media de edad de los edificios son 46 años. Me gustaría saber si la ITE, que hace años puso como norma obligatoria el Gobierno vasco, si se ha cumplido. Si los edificios que tenían tal edad, que tenían que cumplir la ITE durante un tiempo, si lo han cumplido o no, ¿en qué están esas ITEs? Sí, en la página Oscorregite tenéis publicado el último informe trimestral del registro de las ITEs efectuadas. Se ha superado la barrera del 50% de edificios que debían de tener la ITE, que son los que tienen más de 50 años o que van cumpliendo 50 años, y que efectivamente se han efectuado la ITE, ¿no? Y hemos alcanzado, si no recuerdo mal, el 52% de los edificios. Hemos superado esa barrera del 50%. Lo que pasa es que el número de edificios que van cumpliendo 50 años va aumentando año a año. Entonces, bueno, el 100% no se alcanzará, porque seguirán sumándose edificios que van teniendo más edad, como todo el mundo, y las personas y los edificios. Y hay que recordar que para estas ayudas que se están presentando hoy, la ITE es condición sine qua non. Entonces, entendemos que habrá un nuevo impulso a la realización de inspecciones técnicas de edificios, porque es una condición sine qua non para obtener este tipo de ayudas. Pues muchas gracias. Decir que efectivamente el tema de las ITE es una de las preocupaciones del departamento, que de hecho hace 2 años, ¿no?, hicimos un convenio con UDEL precisamente para agilizar la realización de ITEs, que se ha notado porque el incremento de las ITEs presentadas en estos últimos años es un incremento importante,
y es verdad que nunca se está satisfecho hasta que no se consiga cumplir el 100% del objetivo, pero sí que nos estamos acercando paulatinamente y que la sensibilidad de la gente yo creo que cada vez es mayor, ¿no? Que la seguridad es algo que tenemos que preservar entre todos y que es bueno que se haga este diagnóstico del estado de los edificios para saber la situación de seguridad y para, en su caso, adoptar las medidas que sean necesarias para garantizarla, ¿no? Y sí que las ayudas efectivamente del Gobierno condicionan que la IT se haga porque es algo que tiene toda la coherencia del mundo, ¿no? O sea, al final estamos financiando rehabilitación, pues que se haga con conocimiento de causa y habiendo hecho el diagnóstico oportuno para saber por dónde hay que invertir de forma prioritaria, ¿no? Por hacer la IT o las subvenciones, porque hacer una IT, el informe en sí también es dinero para la comunidad. Sí, sí, pero bueno, estamos hablando de que es un dinero, hacer la IT son 1.000 euros aproximadamente para lo que cuesta hacer la IT, ¿eh? No es un dinero que suponga una gran inversión. Lo que si es que como consecuencia de la IT eso se deriva a la necesidad de actuar, entonces sí que es necesario. Bueno, también se pueden acoger a subvenciones en ese caso, ¿no? Pero lo que es el diagnóstico como tal no es una gran inversión para la comunidad y sí que es una seguridad para las personas el tener pues, un documento que te acredita técnicamente las condiciones en que está tu edificio, sobre todo desde el punto de vista estructural, ¿no? Que es lo importante. Muchas gracias.